pero les heredamos también aquello que nosotros estamos sembrando en nuestras vidas hoy día. Usted ve que cuando el papá es muy mal geniado y usted ve que el niño le salió como que igualito al papá, y dice, ¿por qué es así? Porque hijo de tigre sale rayado. Y ahí mencioné los tigres y los rayados para que no haya, para que quedemos a la par. Así que, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que sucede, lo que el hombre siembra es su cosecha. Ahora sí, déjenme contar un poquito de mi vida. Yo nací en la capital de mi país, Bogotá. Era un bebecito muy lindo. Lástima que con el pasar del tiempo las cosas cambiaron, pero bueno. Así que ese pequeño bebé que nació en el Hospital Militar Central de Colombia, en la ciudad de Bogotá, en la capital, en el año 1977, 21 de febrero del 77, ahí veo algunos que ya están sacándome las cuentas, se lo pongo fácil, 26. Así que mi padre era militar, sargento primero de la Fuerza Aérea Colombiana. Vivíamos en una población donde había una de las principales bases de la Fuerza Aérea en Colombia, y mi mamá fue trasladada a la capital para parto y todo esto días antes. Yo nací en Bogotá y bueno, estuvimos en Bogotá muy poco tiempo, realmente solo nací allí. Luego fuimos a vivir, mi padre se retiró de la Fuerza Aérea Colombiana más o menos en el año 79, 80, no lo recuerdo, yo estaba muy niño, pero mi padre se retira de la Fuerza Aérea Colombiana. Pues en Colombia, un militar que prestaba servicio a la patria, con 20 años de servicio, ya podía tomar la decisión si quería retirarse y obtener una pensión o si quería continuar en las fuerzas militares. Mi padre tomó la decisión a los 20 años de servicio de salir y tomar una pensión, y él se dedicó a otras cosas. Fuimos a vivir en la ciudad de Medellín cuando yo tenía aproximadamente 3 años de edad, estoy hablando quizás del año 80 aproximadamente. Llegamos a vivir allí a Medellín, y mi padre pues, siempre fue un hombre muy trabajador, rudo, fuerte, rígido, que era de un carácter militar, así había sido su formación. Cuando llegamos a Medellín, mi padre comienza a buscar la manera de ganarse la vida, de obtener recursos. Éramos una familia de clase media, teníamos lo necesario para vivir, vivíamos cómodamente, pero para el año 82 quizás, tal vez 83, mi padre se conoce en uno de los municipios cercanos a la ciudad con un grupo de personas que sin saberlo traficaban drogas. Él comenzó a comprar y vender vehículos, y en este medio se conoció con traficantes de drogas, y en ese orden de ideas mi padre empezó a ver que el negocio de las drogas ilícitas era un negocio muy lucrativo, le llamó la atención y empezó a trabajar ahí. Recuerde que le estoy diciendo que todo lo que el hombre siembra, ¿eso mismo qué? Y lo van a cosechar también los hijos. Así que mi padre empezó a conseguir mucho dinero. Para el año 85 habíamos pasado de ser una familia de clase media a ser una familia muy adinerada. Vivíamos en uno de los mejores sectores o barrios, colonias, no sé cómo lo llaman aquí, de la ciudad. Estábamos allí y lo normal era que tú llegaras a casa y en el parqueo encontraras 4 y 5 autos nuevos del año. Mucho dinero fue lo que yo empecé a ver en casa. Para mí, yo no entendía mi padre qué hacía, pero estaba viendo todo lo que estaba pasando. Ahora, quiero decirle que el narcotráfico no solo trajo a nuestra familia dinero, también trajo maldición, muerte y destrucción. Porque la semilla que se estaba sembrando era una semilla maldita, y producto de esa semilla también traería destrucción. Mi padre empezó a llegar a casa constantemente bajo los efectos del alcohol, llegaba a casa borracho continuamente, empezó a discutir con mi madre. A nosotros nos enseñaron que el hombre, el macho, es el que gobierna la casa y manda. Ahí la mujer tiene que estar ahí sometida, oprimida. Ese verdaderamente es un macho, ese es su nombre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No sé si vaya a meter el dedo en la llaga de algunos, pero esa es la intención. Yo quiero hablar de conforme la palabra de Dios nos dice. Nosotros somos hombres en la casa para ser gobierno y autoridad según el orden de Dios, no según el orden de este mundo. Y Dios, Dios todavía no estaba allí en esa escena, aunque ya estaba ahí entreteniendo. Pero mi padre comienza a tener mucho dinero, de llegar borracho a casa, el dinero, whisky, todo lo que esto traía.
llegaba a casa borracho, y ahora ya no solo llegaba borracho, sino que en muchas ocasiones mi padre llegaba a casa y sacaba o discutía con mi madre que golpeaba. Yo para aquel entonces era un niño de 8 años de edad y comencé a ver entonces cómo mi padre estaba maltratando a mi madre. Parte de las secuelas o memorias que quedaron allí, que Jesús ya las sanó en el proceso, fue recordar a mi padre cómo maltrataba a mi madre. Ahora, ese maltrato físico y verbal no se quedó ahí, sino que avanzó y se fue más lejos. Pues mi padre comenzó a llegar a casa borracho también, pero ya no solo golpeaba a mi madre, sino que también sacaba su revólver y le apuntaba y le amenazaba de muerte. Yo te digo, por lo menos en 2 oportunidades yo fui testigo de una escena como esta. Y quién sabe cuántas más que no me tocó ver. Pero yo soy el menor de 3 hermanos. Resulta que un día cualquiera mi padre llega a casa, una vez más borracho, bajo los efectos del alcohol. Todo lo que el narcotráfico había traído en nuestro hogar era maldición, muerte y destrucción. Era la cosecha de la semilla que se estaba sembrando, pero eran las primeras cosechas. Mi padre llega a casa una noche, bajo los efectos del alcohol una vez más, comienza a discutir con mi madre, yo estaba dormido. Mientras ellos están discutiendo, mi hermana, que es la mayor, comienza a escuchar la discusión y se levanta de su habitación y va a la habitación de mis padres. Cuando ella abre la puerta de la habitación de mis padres, la escena con que se encuentra es que mi padre está apuntando con su arma a mi madre, amenazándole de muerte. Y cuando ve a mi hermana en la puerta, le dice: mira, escóndete, sal de aquí, que este problema no es contigo. Y mi mamá le gritó y le dijo: vete, hija, vete. Ella se llenó de temor y fue y se escondió en un guardarropa, en un closet, como lo llamamos nosotros. Se escondió allá, llena de temor de que mi papá quizás pudiera hacerle daño. Mi padre era un hombre muy fuerte, rígido. Esa discusión continuó. Y un momento después se escucharon 2 disparos. Cuando se escuchan los 2 disparos, mi hermana está en el guardarropa sin saber si sale o no sale. ¿Me quedo o no me quedo? ¿Qué hago? Ella tenía mucho temor, pero empezó a escuchar los gritos de mi hermano. Mi hermano estaba gritando y ella se atrevió a salir del guardarropa. Y cuando entró nuevamente a la habitación de mis padres, se encuentra con la escena que mi papá había acabado de disparar su revólver sobre mi mamá, la bala le había atravesado el cuello y mi madre estaba en los brazos de mi hermano desangrándose y muriendo, agonizando en ese momento, y mi papá había tomado su arma y se había disparado en la cabeza, acabando con su vida. Yo por eso te estoy diciendo, todo aquello que el hombre siembra, eso mismo cosechará. El narcotráfico lo único que trajo a nuestra familia fue maldición. Por eso dice la Escritura que así como el gorrión en su vuelo, la golondrina en su vagar, así la maldición nunca viene sin causa. Tenemos que hacer una retrospectiva y mirar atrás. ¿Por qué estas tragedias? ¿Por qué estas situaciones, mis hermanos? Esto no viene sin causa. Mi padre había disparado ahí sobre mi madre, acabando con su vida y acabando con la vida de ella. Así que esa noche yo no me di cuenta absolutamente de nada de lo que sucedió. A la mañana siguiente yo me levanto. Cuando yo abro la puerta de mi habitación, me encuentro con cantidad de familiares, tanto hermanos de mi papá como de mi mamá. Eran familias muy numerosas todas 2. Y todo el mundo estaba llorando, eso parecía un caos, parecía la hora de llegada. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Tenía 9 años ya para aquel entonces. Y quise ir a la habitación de mis padres a ver, bueno, papá, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está toda la familia aquí a mitad de año? No nos acostumbramos a reunirnos en esta época, pero yo quise entrar y me lo impidieron, por obvias razones. Ya sus cuerpos no estaban allí, pero estaba toda la evidencia. Así que una tía me tomó, me sentó en una mesa. Mi madre era diseñadora de modas y me senté en una mesa de diseño que había en casa. Y ella me dijo, esta tía: Jan, lo que te voy a decir es algo muy fuerte y vas a tener que ser muy fuerte. Vas a tener que tomar mucha fortaleza. Y todo el mundo estaba llorando. Y yo dije: ¿qué pasó? Y ella me dijo: mira,
Anoche tu papá y tu mamá venían por la carretera y tuvieron un accidente, se chocaron contra un camión y murieron. Eso fue lo que me dijeron, pensando que un niño de 9 años no iba a poder quizás entender la magnitud de lo sucedido. Pero déjame decirte que esto posteriormente trajo peor daño y peores heridas a mi vida. Así que yo inmediatamente, cuando eso sucedió, yo recuerdo, como que tengo la imagen clara, de cuando estaban enterrando a mis padres y los ataúdes bajaban a la tumba, y yo quise tirarme de cabeza hacia allá y morir. Yo no quería vivir, ya no tenía papá, ya no tenía mamá, ya mi vida no tenía sentido. Y ese día yo le dije a Dios: Dios, tú eres un Dios malo, tú me has quitado a mi papá, tú me has quitado a mi mamá, soy un niño y ahora no voy a tenerlos. Y ese día entró a mi vida una raíz de amargura en contra de Dios. Empecé a crecer con esta situación. A los 13 años, 12 años, no recuerdo bien, mi hermana me llama aparte y me dice: Jan, siéntate, te quiero decir la verdad cómo murieron nuestros padres. Cuando me contaron esa realidad, fue como que la herida estuviera ahí, me hubieran echado vinagre, el dolor volvió y se revivió. Yo agarré en ese momento un rencor, un odio hacia mis hermanos por haberme ocultado tantos años esta realidad. Y en medio de todo este proceso, a los 14 años, queriendo llenar, ahogar de alguna manera los vacíos que todas estas circunstancias habían dejado en mi vida, comencé a tomar licor. Guardaba el dinero de la escuela para el fin de semana irme a la tienda, al supermercado y comprar una botella de licor y sentarme a tomar esa botella solo en mi habitación cuando nadie se daba cuenta de lo que yo estaba haciendo. Ahí me encerraba a escuchar la misma música que escuchaba mi padre, a escuchar los corridos norteños, a escuchar la música ranchera y toda esta música que lo único que trae es mayor dolor a la herida. Y yo me sentaba ahí a escuchar y me emborrachaba y nadie se estaba dando cuenta. Me estaba volviendo alcohólico sin darme cuenta. A los 15 años de edad comienzo a relacionarme con algunos amigos. Mi padre había dejado mucho dinero, pero en el lapso del tiempo el dinero se fue esfumando. Proverbios 13:14 dice: el dinero mal habido pronto se acaba. Tengo que decirte algo: el dinero mal habido es dinero maldito. El dinero mal habido se disipa como nada. No se me asuste, no era la intención. No era la intención. Y déjeme decirle algo: mi padre dejó mucho dinero, pero todo se esfumó como nada. A los 15 años, aunque vivíamos en un buen sector de la ciudad, yo conocí a algunos amigos que les gustaba la delincuencia común y comencé a enredarme con ellos. Por eso le leí esa escritura cuando dice: ves a un ladrón y lo acompañas. Y yo comencé a robar con ellos a los 15 años de edad. Ahora ya no solo me había vuelto alcohólico, ya no solo era rebelde, sino también alcohólico y delincuente. No tenía necesidad de hacerlo porque teníamos todo en casa. Pero yo quería de alguna manera expresar todo ese odio, ese resentimiento que había dentro de mi corazón hacia las circunstancias que yo había tenido que afrontar. Mira, yo no estoy aquí esta mañana ni para señalarte ni para acusarte. Quizás tú estás atravesando o has atravesado en algunos momentos de tu vida situaciones difíciles donde te has tenido que enfrentar a cosas, pero yo quiero decirte, hoy el Espíritu Santo está aquí, te ha traído para sanar la herida de tu corazón y poner todas las cosas en orden. Él está trabajando contigo y Él está trabajando con tu corazón hoy. Yo te digo algo: en ese orden mi vida, o en ese desorden más bien, mi vida era un caos. A los 16 años de edad, yo recuerdo que nos atrapó la policía en medio de un acto delictivo y yo fui a parar a la cárcel. Me llevaron a la cárcel nacional Bellavista, una de las cárceles más importantes del país, donde metían todo tipo de criminales peligrosos. Yo tenía 16 años de edad, un niño, nunca había entrado en una situación como esta y fui a parar a la cárcel. Estando en la cárcel, yo empecé a mirar mi vida y a decir: ¿qué sentido tiene mi vida? Tengo 16 años de edad, a los 14 me volví
repente ahora tengo 16 años de edad y estoy metido en una cárcel donde están los peores criminales. ¿Qué será mi vida? Si sigo así no llegaré ni a los 20, fue lo que yo pensé. Las autoridades me dejaron libre días después por haber sido un menor de edad puesto en una cárcel de mayores. Así que un abogado logró que a causa de esto me dejaran en libertad. Y cuando yo salgo de la cárcel, yo comienzo a pensar en todas estas cosas. Y yo digo, yo no quiero vivir esta vida, yo no quiero volver a la cárcel. Yo te digo, jóvenes que están aquí, alineen sus caminos con Dios. Es una experiencia que te digo, no la vas a querer vivir nunca en tu vida. Si tú te alineas con Dios, si tú caminas conforme a la voluntad de Dios, yo te aseguro que vas a librar de muchos problemas. Pero no era mi vida y nadie me había enseñado a Dios. Así que ahí yo dije, bueno, yo voy a cambiar de alguna manera, voy a tomar nuevas fuerzas y voy a cambiar. Lo que yo no sabía, lo que no tenía claro por no tener conocimiento de Dios, pues yo ignoraba a Dios, era que el ser humano en sus propias fuerzas no puede cambiar. Solo hay una manera de tomar un cambio genuino y es cuando Cristo viene a entrar en tu vida y a tomar el gobierno de tu corazón. Pues dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú puedes tratar de hacer todo lo que tú quieras, pero tu esfuerzo, te digo, será imposible. Llegamos a los 17 años y me conocí con una jovencita que era sobrina de uno de los jefes de uno de los más importantes carteles de las drogas que existió en la ciudad. Así que en ese lugar me hice muy amigo de esta jovencita, al punto de que nos hicimos novios. Y un día cualquiera, en diciembre, ella me invitó a pasar la Navidad con su familia. Yo le dije, está bien, vamos. Y fuimos. Cuando yo llego a ese lugar, mis hermanos, era un rancho, le llaman ustedes, nosotros le decimos una finca. En esa finca, en ese rancho, había todo el lujo que tú te puedas imaginar. Autos de lujo, todo era una cosa sorprendente. Cuando yo empiezo a ver todo esto, se me refresca la memoria cuando mi padre estaba vivo y teníamos toda esa cantidad de cosas. Y yo dije, yo quiero esto. Esta es la vida que yo quiero, a costa de lo que sea. Y no sé qué voy a hacer, pero yo voy a ser uno de los más grandes capos de los carteles de aquí del país. Escúcheme, un jovencito de 17 años. Y estaba recibiendo, ¿qué cosa? La cosecha, la herencia de lo que mi padre había sembrado. Y empiezo a relacionarme con estas personas. Y comienzo a tener allí relación, a mantenerme con amistades de este tipo. A los 18 años ya soy un jovencito que está llegando a casa andando en autos lujosos. Mi hermana, que es la mayor, ella decía, ¿cómo puede ser que tú con 18 años de edad llegues a casa en un BMW? Explícame de dónde lo sacaste. Yo le decía, mira, a mí no me importa, tú sigue tu vida, que yo sigo la mía. Para aquel entonces mi hermana conoce a Jesucristo. Jesucristo alcanza la vida de mi hermana y ella le entrega su vida al Señor. Y yo empiezo a notar un cambio radical y trascendental en su vida. Y ella comienza a hablarme, a predicar, y a hablarme de Dios, y a decirme cosas. Y un día cualquiera yo le dije, mira, sabes, a mí no me molestes más con tu religión. Yo no quiero saber nada de tu religión, ni quiero saber nada de tu Dios. Es más, cada loco con su tema. Tú con lo tuyo, yo con lo mío. Déjame quieto. Y a mi corazón hacia Dios por causa de lo que había tenido que vivir. Porque yo culpaba a Dios y pensaba que Dios era culpable de todas las desdichas de mi vida. Y ella me dijo, mira ya, solamente te voy a decir una cosa. Tú sabes que la gente con quien tú andas no es gente buena. Tú sabes que la gente con quien tú te mantienes es peligrosa. Y al hacer y por hacerle daño a ellos te lo pueden hacer a ti. Pero solo te digo una cosa ya. Si yo estoy orando por ti, si un día llegas a estar en peligro, pídele a Dios que tenga misericordia de tu alma y te cubra con la sangre de Jesucristo. Yo no le presté atención,
eché a mis espaldas esas palabras. Efectivamente, un año más tarde, lo que en Colombia llamamos un sicario, no sé si conocen lo que es un sicario, aquí un asesino a sueldo, vino para matarme. Cuando este hombre viene a matarme, yo estaba saliendo para aquel entonces con una jovencita diferente, y esta jovencita era la exnovia de un asesino a sueldo, de un sicario que trabajaba por el cartel de las drogas de Medellín. Y ella me advirtió, me dijo: mira, mi exnovio es este. Yo le dije: no te preocupes, mira, mis amigos son este y este. Y cualquier cosa, yo tengo quien me respalde, ese orgullo. Y días después, cuando yo estoy llevándola a ella a su casa, el tipo está escondido en la entrada del conjunto donde vivía, de un conjunto de casas. Y cuando llegamos en una motocicleta, el tipo sale, le da una patada a la motocicleta y nos toma, y saca su arma. En ese momento, este hombre empieza a decirnos 1000 vulgaridades, a ella la toma por el pelo y la levanta, y la sacude. Y en ese momento yo dije: este tipo la va a matar. Y salí corriendo. Es mejor que digan: aquí corrió y no aquí cayó. Yo salí corriendo porque le iba a avisar a su papá: mire, van a matar a su hija ahí en la entrada y yo no tengo nada que responder aquí. No, el hombre no venía a matarla a ella. El hombre venía a matarla a mí. Y cuando yo salgo corriendo, este hombre me hace 2 disparos por la espalda. La primera bala me zumbó junto al oído. Cuando la bala me pasa cerca al oído, yo entendí que este hombre me estaba tirando a la cabeza y me quería matar. Y yo empecé a correr en zigzag, pero una de las balas me atravesó aquí en la cadera, me atravesó el fémur y me salió al otro costado a menos de medio centímetro de la base del mismo. Déjeme decirle, en ese momento yo caí al suelo. El fémur, el cuello femoral se había quebrado. No sé si se ha dado cuenta que yo tengo mi suina al caminar. Así que es producto de esa situación. Cuando yo caigo, mi fémur, mi cuello femoral había sido atravesado por la bala. Yo trato de levantarme y no puedo, mi fémur estaba partido. Y ahí comienzo a desangrar. Y en medio de todo esto que me estoy desangrando, este hombre viene, alista su pistola, me pone el pie en el pecho y comienza a decirme 1000 vulgaridades. Mientras este hombre está hablando, yo puedo ver aquello que la Biblia llama la sombra de muerte. La muerte había venido a recogerme a los 19 años de edad, aquel 13 de diciembre de 1995, la muerte había venido a recogerme. Y yo estaba allí muriéndome, desangrándome, listo para que este hombre me diera el tiro de gas en la cabeza. Cuando el hombre está apuntando a mi cabeza, listo para disparar, y yo tengo ese espíritu de muerte ahí encima, listo para devorar mi alma. En ese momento, toda la escena parece que se detiene y se queda una imagen donde yo estoy viendo a mi hermana diciéndome: Jan, el día que estés en peligro, pídele a Dios que tenga misericordia de tu alma y que cubra con la sangre de Cristo. Yo en mi billetera llevaba siempre una estampita de 3 santos que no son santos, porque santos somos tú y yo, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Pero déjenme decir, esa estampita con esos 3 muñecos juntos, en Colombia la llaman detente. Pues el detente no detuvo las balas, no me sirvió para nada. Y ahí, lo único que me sirvió fue acordarme que mi hermano me estaba diciendo que cuando estuviera en peligro, clamara a Dios. Y en ese momento yo dije: Dios mío, recuerden, yo no quería saber nada de Dios, pero al borde de la muerte yo dije: Dios mío, si en verdad tú existes, sálvame la vida, y te prometo que te la entrego para servirte, y cúbreme con la sangre de Jesucristo. En el acto, cuando yo hago esa oración, a este hombre le empieza a temblar la mano, y cuando habla del gatillo, el arma se atasca. Él se llenó de nervios, me tomó a patadas y se fue. Hace unos años yo estaba predicando en la República Dominicana. Cuando terminé de predicar, se me acercó un mayor de la Fuerza Aérea Dominicana y me dijo: pastor, tremendo me impresiona su testimonio, porque yo conozco de manejo de armas, soy militar, y una arma automática, como lo es una pistola, de 1000 oportunidades se atasca una pistola. Y yo le digo: wow, tremendo mayor, déjeme decirle, esa es la oportunidad que Dios me dio. Esa es la oportunidad que Dios me dio para preservarme la vida y para que yo viaje por las naciones y le cuente al mundo que hay un Dios poderoso que puede
hospital, me montaron en la parte trasera de una camioneta porque no alcanzaba una ambulancia, me estaba desangrando mucho, y cuando llegué a la clínica, al hospital aquel, los médicos no daban un centavo por mi vida. Pero ellos hicieron todo lo posible, y yo recuerdo que para aquel momento, cuando a mí me recibieron en la sala de emergencias, me tuvieron que empezar a poner urgentemente sangre, porque mi sangre, según dicen los médicos, no era suficiente para que el corazón bombeara. Y yo no recuerdo cuántas bolsas de sangre tuvieron que, y recuerdo que eso lo alcancé a ver antes de que me sedara completamente, cómo tomaban la sangre y exprimían las bolsas por los catéteres estos, por las agujas que le ponen. A la mañana siguiente, cuando yo me levanto en aquel hospital, tengo este pie por allá colgado y estoy en el hospital tratando de levantarme y no puedo. Estoy amarrado a la cama por causa de unas cerraduras, algo que me habían puesto ahí para jalar el hueso. Y yo empiezo a recordar todo lo que había pasado la noche anterior. Y empiezo a recordar muchas escenas de mi vida. Yo me levanté y estaba solo en la habitación en ese momento. Y mientras yo estoy recordando todo eso, se queda detenida nuevamente la imagen cuando mi hermano me está predicando. Y cómo clamé a Dios y Él me salvó la vida. Hace algunos años atrás, yo estaba leyendo una escritura que cuando la leí, mis hermanos, lágrimas corrieron de mis ojos. Y es Ezequiel capítulo 16, versículo 6. Esta escritura dice, lo voy a leer en favor suyo: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y otra palabra que me conmueve profundamente se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 4. Libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 4, me habla directamente a mí. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esa mañana en aquella habitación de hospital yo empiezo a pensar y a recordar todo lo que había acontecido y le digo, Dios, verdaderamente tú escuchaste mi voz en medio de la angustia. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes a conocerte, quiero entenderte, Señor. Los médicos no entendían cómo la cantidad de sangre con que yo llegué al hospital era todavía el corazón bombeado. Ellos no lo entendían. Yo hoy día entiendo lo que pasó. Aquella sangre a la cual clamé, la sangre de Jesucristo me mantuvo con vida. Los médicos nos explican cómo la trayectoria de la bala no me atravesó una de las arterias más importantes que transporta la sangre en el cuerpo. Estuve como 20 días hospitalizado, milagro tras milagro. El médico decía que me tenían que poner una prótesis, cambiarme el fémur con un hueso de prótesis. Y me dijo, mira, yo me voy a juzgar contigo. Yo esto nunca lo he hecho, pero yo creo que no te tengo que cambiar el hueso, voy a intentarlo. Vamos a poner una platina porque tu fractura fue muy delicada. Yo no sé si eso vaya a resultar. No sé si quizás vaya a quedar bien, pero yo voy a intentarlo, porque no, tú estás muy joven para tener una prótesis. Y lo intentaron. Se unió cuanta gente en oración de la iglesia, de mi hermana, todo esto. Y pasaron 2 años y el milagro Dios lo completó. Los médicos decían que si acaso quedar con el hueso como yo quedé, iba a ser para 10 años, y ahí entonces me tendrían que poner definitivamente una prótesis.
Estoy hablando que esto pasó el 13 de diciembre de 1995 y yo todavía tengo aquí mi hueso original. Porque el Dios que me rescató de la muerte también es un Dios que sana, que liberta, que cambia las cosas. Alguien dirá, pastor, y si Dios sana, ¿usted por qué todavía cojea? Usted no se cansa de imaginar cuántos lugares del mundo donde yo he viajado, la gente quiere orar por mí. Pastor, tenga yo oro para que Dios les tire el pie. Pastor, tenga yo oro porque yo creo que Dios, yo le digo, mira, yo también creo que Dios lo va a hacer y lo puede hacer si quiere. Pero yo tengo algo claro, este fue mi pequeño, donde Dios me descoyuntó el mundo como a Jacob. Y cuando yo miro esto, mis hermanos, y cuando de vez en cuando por ahí viene un dolorcito o algo, yo lo único que puedo hacer es levantar mis manos al cielo y decirle, Señor, gracias, porque ligaduras de muerte me rodearon, pero tú salvaste mi vida. Cuando la muerte había venido a recogerte, Señor, tú transformaste todas las cosas. Cuando la muerte había venido a decirte, llegó la hora, Jesucristo intervino y dijo, te llegó la hora, pero de cambiar, te llegó la hora de tener vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Empecé a asistir a una iglesia durante 6 meses, me recuperé un poco y cuando ya estaba más recuperado volví a mis antiguas andanzas. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y yo empecé a continuar viviendo la misma vida que llevaba. Peor aún, la Biblia dice que vienen 7 espíritus peores. Y te digo, de los 19 años a los 21 años fueron los 3 peores años de mi vida. Tenía dinero, tenía 2 camionetas, tenía mi negocio, vivía en un apartamento, vivía en un apartamento aquí también, en el último piso de un edificio con vista a la ciudad. Cualquier jovencito a la edad que yo tenía, 21 años de edad, y aún muchos adultos quisieran tener lo que yo tenía económicamente en aquel momento. Pero yo, personalmente, yo no quería mi vida. Yo no encontraba sentido de vivir. Llegué a pensar en arrojarme del último piso de este edificio. Llegué a pensar en el suicidio, herencia que había recibido de mi padre. Gracias a Dios que Él tuvo misericordia y me guardó. Y gracias a las oraciones de mi hermana, que aún cuando yo me había apartado, como dice Gálatas, ella no se cansó, no desmayó, sino que perseveró hasta que vio la cosecha. Donde quiera que voy, yo le doy gloria a Dios por la vida de ella, porque ella se puso esta corona en su cabeza al haberme ganado para Cristo con tanto esfuerzo. Yo no sé, mujer que estás aquí, varón que estás aquí, quizás tienes tu esposo, quizás tu hijo, quizás hay alguien tan cercano a ti que tú le has estado hablando y compartiendo el Evangelio. Quizás yo siento en mi espíritu que hay personas aquí que tienen aún familiares involucrados en cuestiones ilícitas. Y le has estado hablando y le has estado compartiendo, pero yo te digo, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no desmayas. 3 años más tarde de aquel suceso, mi hermana me llama y me dice, Jan, en la iglesia hay un retiro espiritual y yo ya lo pagué y quiero que tú vayas. Y yo le dije, mira, devuélvete a donde tu pastorcito y dile que te devuelva tu dinero porque yo no voy a ir a eso. Mi corazón se había vuelto arrogante, duro. Y ella se fue definitivamente donde su pastor a explicarle la situación. Pero no se fue donde su pastor terrenal, sino que se fue donde el pastor de los pastores, Jesucristo. Dobló sus rodillas y le dijo, Señor, yo no acepto estas palabras de mi hermano. O lo conviertes a ti o te lo llevas. Y se metió en un ayuno de 30 días, orando a Dios por un cambio en mi vida. Una semana antes de ese retiro espiritual, yo empecé a tener un temor tan profundo que no te lo puedo explicar.
Era tan fuerte que yo llegaba, parqueaba el auto y corría, literalmente me bajaba del auto corriendo al ascensor porque había un espíritu de muerte, un delirio de persecución. Yo estaba pensando en todo lugar que me iban a matar. 2 días, 3 días antes del evento ese, yo supe, te lo digo literalmente, si tú me preguntas cómo lo supiste, Pastor Jan, no te lo sé explicar, pero dentro de mí yo supe que era la última oportunidad que Dios me estaba dando. Y sin querer ir a ese retiro espiritual, yo me fui allá. Nos montamos en el autobús. Yo me senté de mala cara, con rabia, yo no quería estar ahí. La gente me saludaba y me decía, hola hermano, ¿cómo está? Y yo por dentro decía, hermano de quién, yo aquí no tengo hermano. Mi corazón estaba duro. Yo en el camino dije, cuando lleguemos a ese rancho me voy a volar y no voy a estar ahí. Y cuando empezamos a entrar al rancho, resulta que el rancho quedaba atravesando una de las zonas más peligrosas de la ciudad en el año 98, cuando más fuerte estaba el narcotráfico en Colombia. Y cuando yo empiezo a pasar y me doy cuenta por dónde vamos pasando, y los muchachos, los chicos, los muchachos en las motocicletas ahí, tomando licor, tomando bici, todo eso, y yo dije, me voy a tener que aguantar todos estos evangélicos el fin de semana. Pero la primera noche, el pastor que estaba dirigiendo el evento no me conocía. No conocía a mi hermana, era un invitado. Y este hombre, mientras está hablando, ministrando, en un momento de oración, se detiene y dice, Dios me está hablando de un hombre en este lugar, éramos 80 hombres. Hay uno solo, me dice el Señor, uno solo de ustedes, que tuvo un arma frente a su cara y ese día vio la muerte. Yo sabía que me estaba matando. Yo como que traté de agacharme, decir, ¿seré yo, Señor? Claro, era yo. Y yo estaba asustado porque yo decía, este tipo no me conoce, nunca me ha visto en la vida, ¿y cómo puede saber estas cosas? Pero este hombre dijo aquella noche las palabras que me cambiaron para siempre. Y ese hombre dijo, a ti, varón, Dios te dice hoy lo siguiente: con amor eterno te he amado y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Ese día mi corazón se partió en 1000 pedazos, la dureza que había en mí se fue. Esa noche yo me fui a dormir y yo no podía conciliar el sueño, pues en mi mente retumbaban estas palabras: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. A la mañana siguiente me levanto y hay una conferencia sobre el perdón. Y el pastor comienza a hablar de la importancia de perdonar a aquellos que nos hirieron, que nos hicieron daño. A mí me hicieron demasiado daño. Eran muchas las heridas. Y ese día, mientras el pastor hablaba, yo levanté mis manos al cielo y dije: Dios, yo perdono a todos los que me hicieron daño, a todos los que se acercaron a mí por interés. Perdono a mis hermanos porque me mintieron y eso creó una herida en mi corazón. Perdono a mi papá por haber matado a mi mamá y haberse matado de él. Y caí de rodillas levantando mis manos al cielo y yo le dije: Señor, yo no sé si esto es correcto, pero por años yo pensé que tú me habías causado todo este mal. Te perdono a ti también. Me cobijó ese día. Y luego le dije: Señor, ahora perdóname tú a mí y cambia mi vida para siempre. Yo te necesito. Y allí con lágrimas en los ojos, yo no te puedo decir cuánto tiempo lloré aquella mañana. Pero cada lágrima fue como bálsamo que sanaba mis heridas. Y Dios restauró totalmente mi vida. Y cuando yo me levanto del suelo, supe que ahora era una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús. Estoy hablando del 3 de octubre de 1998, aquel precioso día en que mi alma se encontró con Jesucristo, en que mi vida fue transformada para siempre. Han pasado alrededor de 15 años y hoy estoy aquí para decirte: no hay otra mejor decisión que tú puedas tomar que hacer de Cristo el Rey, dueño y Señor de tu vida.
Nada de lo que hay en este mundo te puede dar la satisfacción que solo Cristo te puede dar. No las mujeres, no el dinero, no la fama, no las posesiones, los lujos. Nada en este mundo puede dar lo que Cristo solo puede dar. Los seres humanos fuimos diseñados por Dios para tener relación y comunión con Él. Y lo que a muchos les ha faltado por generaciones enteras ha sido un encuentro personal con Jesucristo. Hoy estoy aquí, kilómetros de distancia recorrido, quizás he tenido que dejar atrás mi familia allá, a pesar de la falta que me hacen para cumplir un propósito eterno y venir